¿Qué pasaría si tus duelos no fueran equivalentes a sufrimiento, sino a la expansión de tu amor? ¿Cómo te sentirías si pudieras transformar el significado de lo que sucedió en tu historia y volverlo inspiración para convertirlo en la obra maestra de tu vida? Cuando amplías tu mente creativa, te das cuenta que tienes disponible dos opciones. La primera, atravesar tu dolor emocional desde el miedo, o la segunda, atravesarlo desde el amor. Por eso estoy hoy aquí contigo, para compartirte qué ocurre cuando las personas eligen el amor por encima de la duda, la culpa y el temor. Hoy solo te traigo inspiración para tu sanación, pero eres tú quien elige cada pincelada de esta gran creación. Bienvenida, bienvenido a El arte de reconstruir tu vida. Bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro de El arte de reconstruir tu vida. La verdad que hoy tenemos a una invitada súper especial. Bueno, todos los invitados que hemos traído son personas que han pasado por experiencias que resignifican la noción de la muerte, que resignifican la noción del duelo y también a partir de eso de la vida misma, del sentido de por qué estamos acá. Así que les presento a Gretel. Bienvenida, Gretel. Muchísimas gracias, Paulina, por esta invitación, por permitirme estar aquí con tu comunidad. Estoy encantada, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, además, porque quiero compartir el hecho de que Gretel fue increíblemente generosa. Apenas la invité, no hubo un pero, no hubo una condición, nada. Gretel, creo que también ya tú nos contarás cómo la experiencia que has tenido de duelo, la experiencia que has tenido con tu hijo, ha trazado también un propósito de comunicar y de dar a conocer un mensaje. Así que comencemos, cuéntanos cómo comienza esta historia. Pues mira, Paulina, esta historia comienza hace muchos años, cuando yo tenía 12 años. Yo vivía en una familia normal, en España, de entorno católico, y tenía una hermana pequeña, de meses, que enfermó y a los 11 meses murió por una meningitis. Yo hasta entonces había tenido una vida normal, había visto morir gente, pero nunca me había planteado qué pasaba cuando un bebé moría. No tenía ninguna lógica en mi mundo, en mi cabeza. No había respuesta que me pudieran dar los que estaban en mi entorno, y sobre todo ese entorno católico. No me podían dar una respuesta que a mí me tuviera sentido, porque realmente piensas en un bebé de 11 meses. Mi hermana no había todavía comenzado a vivir, ni a tener experiencias, ni había podido cometer ningún error. Entonces, aquello hizo que despertase en mí la curiosidad por la muerte. A partir de los 12 años, ya en mi cabeza siempre estaba en ebullición el tema de la muerte. Lo que ocurre es que, claro, en aquel entonces no era fácil encontrar información. Como te digo, yo en mi entorno, pues lo único que me decían es las típicas respuestas, pues es un angelito, pues es voluntad de Dios, y cosas así que a mí, pues no me daban ninguna respuesta, no calmaban mis ansias de saber. Y bueno, pues me tuve que ir aguantando, porque claro, no había más a quien más acudir. Fueron pasando los años y luego tuve otra experiencia muy intensa con un hermano, otro hermano que intentó quitarse la vida saltando de una séptima altura, y curiosamente no murió. Es curioso porque realmente de una séptima altura es un milagro, lo cual también te hace plantearte que realmente tiene que haber un acuerdo entre el alma, o sea, la parte no espiritual, y la parte espiritual, para que se pueda dar realmente ese dejar la vida, ¿no? Mi hermano superó ese tema durante varios años, estuvo de hospitales y tal, pero a mí todavía me hizo tener más inquietud por el tema de la muerte. Yo necesitaba saber qué pasaba, qué ocurría. Y bueno, pues fue un poco más tarde del tema de mi hermano, cuando conocí a mi pareja, y
él leía libros de autoayuda y bueno, empezamos por ahí y poco a poco tú ya sabes que empiezas con un libro y te vas tirando, te va llevando a otro y a otro y a otro y así fueron llegando poco a poco libros sobre espiritualidad, sobre la muerte, sobre el acompañamiento, sobre la reencarnación, sobre el más allá. Entonces empezó a tener todo a cobrar sentido. Me di cuenta que había respuestas que sí que tenían, para mí ya tenían algo tenían argumentos. Pues leí los típicos a Raymond Moody, a Elizabeth Kubler-Ross, a Brian Weiss, y empecé a sentirme ya que estaba en el camino. Pero aún tuvo que venir una experiencia más para realmente darme la certeza, la evidencia de que la muerte no es tal. Eh, Años más tarde ya tenía un hijo mayor, mi hijo mayor, mi marido y yo pues, quisimos buscar otro bebé y me quedé embarazada, pero sufrí un aborto espontáneo y entonces tuvieron que practicarme un legrado en un hospital de mi ciudad. Y ocurrió algo que a mí me ha marcado un antes y un después en la percepción de la muerte y de la vida. En el transcurso de esa intervención quirúrgica, yo me sorprendí fuera de mi cuerpo. Primero tuve una visión por encima de la cabeza, una visión desde ahí, y luego es como que me vi ya proyectada en otra esquina del quirófano. Desde esa perspectiva, desde arriba, yo podía observar totalmente lo que estaba sucediendo. Yo era muy consciente de que ese cuerpo que estaba en la mesa de quirófano era el mío, pero es curioso porque no tenía ningún vínculo afectivo con él. Yo me di cuenta claramente que lo que yo soy, lo que yo realmente soy, estaba observando ahí arriba y además oí con una claridad, es como un sonido envolvente, como un sonido estéreo, porque tú date cuenta que estoy viendo sin ojos, oyendo sin oídos. Oí que se nos va, que se nos va. Y claro, yo intenté interactuar y les dije, os estoy oyendo, pero a mí nadie me oía, nadie me respondió, pero tampoco me importó mucho. Simplemente me di cuenta de que ellos estaban manipulando mi cuerpo y yo me quedé en ese estado ahí arriba, en un estado de absoluta realidad que no sé cómo explicar, es una sensación de hiperrealidad que yo no he vivido en este plano de 3 dimensiones, y es una sensación de plenitud, una paz absoluta y la sensación de ser más yo misma que nunca. Nunca he sido Wow. más yo misma. Es como, Ujú. sí, es ser muchísimo más consciente del ser que eres, aunque ya te digo, yo no sé, no me vi de ningún modo, simplemente era. Yo era Gretel, yo era la que yo estaba ahí arriba y el cuerpo era como un mueble eh, que me importaba poco. Es Ujú. más, estaba tan embelesada viviendo esa experiencia, con esos sentidos tan aumentados que tienes y con esa sensación de ti misma, que ni siquiera me acordé de mi marido y de mi hijo que estaban, bueno, mi hijo era muy pequeño y mi marido estaba afuera. Entonces, una vez pasó eso, no sé el tiempo que estuve ahí, desde luego sí que me dio la absoluta certeza de que la muerte no existe, Que somos más que un cuerpo, que somos mucho, no somos más, somos mucho más que un mucho más cuerpo. que un cuerpo. Yo era mucho más que esta Gretel que está aquí. Era algo, es como que tienes una sabiduría, es como que tienes una comprensión que yo en este momento ya no me acuerdo de qué comprendí ni qué supe, pero en ese momento era como que todos los sentidos se aumentan, no tienes eso, no tienes oídos y oyes, no tienes ojos y ves, no tienes, se supone que cerebro, y estás siendo consciente y pensando. Entonces fue una experiencia brutal, maravillosa, dura, porque evidentemente era un aborto, yo estaba perdiendo un hijo que deseaba, pero eso lo viví después y lo viví también antes, pero en ese momento en el quirófano fue una experiencia de absoluta plenitud. Entonces, no sé cómo, yo regresé al cuerpo.
Yo sabía, evidentemente, sí, dime, dime, Espera, sí, 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 porque Dios, dime, dime. esta experiencia que tuviste, que además Sí, recuerdo cuando te escribí para que pudieras estar aquí en el conversatorio, que me dijiste, bueno, Paulina, puedo compartir una sencilla, como una experiencia sencilla que llamaríamos una SM. Y bueno, exacto, lo que me estás diciendo, no sé si la palabra sea sencillo. Sencillo para nuestra bueno, experiencia humana muy identificada con el cuerpo, ¿no? Como de que somos ya, cuerpo ya, y si termina el cuerpo, pues termina también la conciencia. Y no claro, sé si todas las personas que estén acá crean en que haya algo después de la muerte, sin embargo, lo que tú identificas allí es con completa claridad de que una cosa es tu total, cuerpo, que tú estás total, observando allá, ¿no? Como tendido en la camilla, y otra cosa es tu conciencia, ¿sí? claro, totalmente. Totalmente. Yo yo entiendo que la gente que no ha vivido una experiencia como la mía, aunque ya os digo que es una cosa que es muy habitual, que no soy la única que lo ha Sí, vivido, ya sí, está sí. mucha gente hablando de estos temas, y es porque yo es verdad, ahora os lo contaré, que me tuve que callar mucho tiempo, pero es algo que ocurre y que, bueno, pues te da esa certeza que posiblemente yo, por la razón que sea, tenía que tener para lo que me venía después. Ujú, El caso es que yo, bueno, sufrí una hemorragia por perforación de útero en el transcurso de la intervención. De hecho, dijeron que iba a ser una intervención sencilla, de una media hora, y fue bastante más a la hora. Salieron a decirles que se habían complicado a mis familiares y aún tardé bastante más en salir y me tuvieron que transfundir sangre, llevar a reanimación. O sea que realmente mi vida había estado en peligro. Lo curioso es que cuando yo salí del quirófano, nada más despertar mientras me llevaban a la reanimación, lo primero, la persona que tenía a mi lado era mi marido ujú, y le dije, dime qué ha pasado, que yo sé que ha pasado algo. Y él me decía, pero ¿cómo vas a saber qué ha pasado algo si tú estabas anestesiada? Yo tenía la total, claro, lo había visto, lo había bebido, lo había sentido, yo había visto todo lo que estaba ocurriendo. Entonces era plenamente consciente de lo que había ocurrido dentro del quirófano y de que ahora volvía a estar en mi cuerpo. ¿Eh? ujú, Entonces, yo entiendo que la gente que no lo ha vivido le cueste a lo mejor decir que esto pueda ser real, pero a mí me dio una certeza tan importante que me ha hecho que pueda acompañar a un hijo mío en el proceso de morir. O sea, no hay mayor certeza que la que puede transmitir una madre en ese proceso tan duro a un hijo que se está muriendo. ¿Vale? Antes de todo eso, es verdad que yo salí de la experiencia cercana a la muerte. Experiencia cercana a la muerte se llama porque tienes una vivencia en el momento en que se supone que estás en peligro de muerte, tienes una serie de vivencias que escapan a toda lógica. Cuando el cerebro se supone que no está funcionando, tú tienes una experiencia absolutamente real y mucho más vívida que la que puedas tener en este mundo correcto, de tres dimensiones. correcto. Eso es un poco la explicación de la ECM. Y digo que mi ECM es sencilla, mi experiencia cercana a la muerte fue sencilla en el sentido de que hay otras personas que a lo mejor ven la luz o tienen una revisión de vida. Yo no llegué a eso, pero fue tan potente, para mí todo fue tan intenso que se disipó cualquier mínima duda que me pudiera quedar sobre que somos muchísimo más que este cuerpo físico. Ujú, ujú, Entonces, ¿qué ocurrió? Pues nada, sales de eso y es una experiencia tan alucinante, tan bonita, tan impactante, que cambia tanto tu mundo, porque a mí me cambió en muchas cosas, que el primer impulso es compartirlo. Pero claro, lo intenté compartir con una persona cercana y ya vi la cara que ponía como diciendo, esta está un poco loca, le ha afectado el aborto, está mal. Y entonces ya me di cuenta que tenía que callarme, tenía que ser un poquito más discreta. A alguna persona de confianza le conté algún retazo, pero en realidad los únicos que supieron realmente toda la historia han sido mi marido y mis dos hijos, que lo han sabido siempre. En mi casa siempre se ha hablado de lo que yo viví en aquel quirófano. Por supuesto, tuve ujú, que transitar el duelo de mi hijo no nacido, porque también es un duelo, evidentemente. Es duro también, igual que bueno, el de mi hermana también fue muy duro. Este fue otro duro distinto, es otro duelo distinto, pero duro también. Y, y bueno, pero ya tenía esa certeza interior, ya no necesitaba los libros que puedes seguir leyendo, que es maravilloso y es bueno reforzarse siempre viendo vídeos, pero yo ya no había nada que pudiera
crearme la más mínima duda de que la vida Ujú. en el otro lado Era es una mucho, certeza, era una es certeza. una certeza y es mucho más compleja que aquí. Ahora, para ese punto, como dices tú, estabas también viviendo, bueno, o en lo posterior inmediato, estabas viviendo el duelo de ese bebé, ¿no? De esa gestación que no llegó hasta el final. ¿Sientes que la experiencia que tuviste en la clínica, en el hospital, esa experiencia de SM donde pudiste percibir que eras mucho más que tu cuerpo, ayudó o influenció en algo el duelo que tuviste de esa pérdida gestacional? Sí, sí, realmente sí. Evidentemente yo quería físicamente a ese ser, pero no, yo no sabía en aquel entonces qué pasaba con los no nacidos. No tenía todavía ninguna idea, pero sentía que todo estaba en orden, que a pesar de todo, todo estaba en orden, ¿sabes? Y que había tenido que pasar por alguna razón importante y que ese ser me había ayudado a tener esa certeza. Entonces, bueno, pues creo que un amor infinito hacia ese ser que me ayudó a comprender mucho más lo que es la vida y lo que es la muerte. Claro, ¿Mm? claro, claro. Había Y entonces una sensación de confianza. claro, una sensación de confianza. Entonces, pues bueno, transcurrió el tiempo después de reponerme, por lo menos físicamente, anímicamente me costó un poquito, pero físicamente del aborto, eh, sincrónicamente había dejado ya mi profesión previa, que era de derecho. Yo trabajaba en el despacho de abogados de mi padre y fue justo después de la experiencia cercana a la muerte cuando empecé a transitar el camino del yoga y después del pilates. Entonces Ya. realmente hizo un cambio tremendo en el rumbo de mi mundo profesional también. O sea que sí afecta realmente una ECM, aparte de que te quita totalmente el miedo a la muerte, te lo quita totalmente. Es que no hay miedo a la muerte, sabes que eso no es real. Otra cosa es que tengamos apego a nuestros seres queridos que se van. Yo como madre, evidentemente, lo pasé muy mal con mi hijo, ahora os lo contaré, pero tienes otra, no sé, es como que se abre otra esfera de conocimiento, otra esfera de confianza, es distinto. Bueno, pues inicié mi camino en el yoga, nació mi hijo Rodrigo, mi hijo pequeño, pasamos unos años muy felices y muy bien hasta que a los 16 años de Rodrigo enfermó por un sarcoma de Ewing, por un cáncer de hueso que es muy agresivo, que ataca a jóvenes y adolescentes y niños. Y bueno, ahí empezamos 4 años de locura, pues como podéis imaginaros, todos los que somos padres o los que hemos vivido un duelo, si hay una enfermedad, pues es que es una locura el miedo que te entra, las emociones que suben, que bajan, de repente parece que una prueba sale bien, de repente sale mal, de repente una recidiva, de repente hospitalización, de todo, locura. Pero fíjate tú, fue una época en la que hubo tanto amor, convivíamos ya solo mi marido, mi hijo pequeño Rodri y yo, porque mi hijo mayor ya vivía fuera, independiente. Entonces, hubo tal complicidad. Habíamos jugado siempre, por ejemplo, porque mi marido y yo, desde que empezamos la búsqueda espiritual, habíamos jugado a cartitas de los ángeles, o habíamos hecho algún tipo de meditación. Entonces, a medida que Rodrigo iba entrando más en esa enfermedad, pues los tres nos blindamos hacia el mundo espiritual y empezamos a meditar, a jugar a los ángeles. Rodri tenía sus frases inspiradoras, sus decretos. Fue una época de vivir realmente el presente. Yo Ujú. creo que nunca ha tenido más sentido la palabra presente que en aquella época. No había mañana, no sabías lo que iba a pasar mañana, solo había presente y vivíamos el presente con absoluta complicidad entre los tres. Por supuesto, habían emociones de inseguridad, de incertidumbre sobre qué iba a pasar, miedos, todo, pero había un amor, unas conversaciones profundas en las que llegamos a hablar
de todo. Incluso Rodri nos pedía, si alguna vez quedábamos con amigos que estaban pues en este mundo espiritual, él quería venir. Venía, hablábamos sobre cualquier cosa y él estaba siempre ahí escuchando, abierto. Yo creo que él sabía, ellos saben cuándo se van a ir, ellos lo Ujú, saben. Y él estaba preparándose y estaba preparándonos. ujú. Total, que la enfermedad de Rodri fue evolucionando, a peor, claro, y llegó un momento en que ya nos dijeron que no había nada que hacer. Eh, Ahí tuvimos que tomar la determinación si nos ofrecieron si queríamos hospital o casa y, por supuesto, nos los llevamos a casa. En ese momento yo creo que tenemos que hacer una reflexión cuando ocurre alguna cosa de este tipo y pensar que el que se va, que para él es muy importante y fue muy importante poder estar en su casa con su familia, con su gente y más en ese momento que estábamos en pandemia. Rodri trascendió, empezó a los 16 años su enfermedad, trascendió a los 20 recién cumplidos y fue hace 3 años y 3 meses, o sea que estábamos en plena pandemia. Plena pandemia. Así que sí, nos lo llevamos a casa y bueno, venían todos los médicos todos los días a verle y a cuidarle y tal. Y ahí fuimos viendo cómo él, con una madurez impresionante, iba con una sonrisa, siempre con unas gracias, iba asumiendo cada limitación que le iba llegando. Los Increíble. tumores se iban repartiendo por toda su estructura ósea y cada vez tenía las funciones más limitadas hasta que dejó no podía ya ni caminar, estuvo encamado, con pañal. Bueno, pues fue una época muy dura, pero muy bonita porque empiezas a ver el ser que es él. Ya no estás viendo al chaval joven, estás viendo a un ser ya en esa dimensión espiritual que es capaz de hablarte con una sabiduría, con una entereza, con una aceptación. No hay resignación, aceptación. Y como él nos tranquilizaba, hasta que Mm, llegó un momento en que un día, hasta entonces, habíamos hablado sobre la muerte, habíamos hablado sobre el más allá, habíamos hablado de mi ECM, mi experiencia cercana a la muerte, la habíamos recordado, pero hubo un día especial, un mes antes de dejar su cuerpo físico, en que Rodri me dijo, eh, ya estaba encamado y impedido, nos miramos a los ojos, nos cogimos de la mano y él me dijo, mami, creo que esto va a poder conmigo. Claro, ahí para mm. una madre, porque yo por muy espiritual que sea, por mucho que sepa que la muerte no existe, es tu hijo. Es tu hijo, estás acostumbrado a tenerlo en tu casa con su cuerpo físico, con su voz, con su presencia. Y bueno, ahí un poco se te cae el mundo a los pies, pero te das cuenta de que tienes que ser honesto, de que ahí no puedes contarle cualquier cosa, tienes que ser honesto. Y entonces yo le dije, puede ser, cariño, pero si te vas, están tus abuelos y un montón de seres de luz para ayudarte. Va a estar todo bien, no vas a estar fenomenal, todo va a ir bien. Pero también dejé una puerta abierta porque, claro, después de lo de mi hermano que se tira de una séptima altura y no se mató, pues no sabes lo que el alma Todo puede realmente. pasar. Ujú. Claro, entonces decidí, o sea, le dije que no se preocupase, que si se quedaba, su padre, su hermano y yo le ayudaríamos en lo que fuera. Y entonces hablamos en esa conversación que fue muy larga y yo siento que estuvimos plenamente asistidos por nuestros seres de luz que Mm, nos acompañan constantemente y fluyó de una manera natural. Hablamos de la muerte, de que él es un ser de luz, Dios le decía, eres un ser de luz mucho más grande que ese cuerpo tan bonito que tienes. Hablamos de la reencarnación como si fueran los cursos escolares, hablamos del presente, de la importancia del presente, de que la muerte era algo natural, que a todos nos iba a llegar. Y recordamos mi experiencia en el quirófano y después, bueno, al casi acabar la conversación le dije, bueno, pero si te vas, me mandas a algún niño desde el otro lado. Buah, detengámonos en este momento, porque además es toda una etapa, pues es la etapa de su enfermedad, de cómo su cuerpo físico comienza a apagarse, ¿no? Las funciones,
lo que llamaríamos el cuerpo físico vital. Y lo que tú nos estás exponiendo es algo que comúnmente nos cuesta procesar y es el hecho de que en estos procesos de enfermedad también hay oportunidad para una conexión distinta con esa persona a la que estás acompañando o incluso también para ti mismo. para mí Y se fue, pues seguramente antes de la enfermedad de Rodrigo ya había un vínculo de amor. mucho. Sin embargo, es como si todos estos meses hubiera destapado o hubiera desnudado a tal punto el alma que llega a esta conversación donde yo dije, Totalmente, pues aquí es como si no estuviera la mente, es una conversación de corazón, es una conversación entre almas, sin exacto. miedo, sin temor, ¿no? A las posibilidades que puedan darse. Y además es la conversación más difícil de mi vida, pero es cuando ha fluido más amor, ese amor que ha fluido en esa conversación es que era indescriptible, indescriptible. Y realmente también yo a veces pienso, a veces me dicen que si yo he acompañado a Rodrigo, yo creo que él me acompañó a mí. Mm, Él sabía que iba a trascender y quería asegurarse de que íbamos a estar bien. De hecho, yo se lo dije, le dije, tú no te preocupes, que si tú te vas, nosotros estaremos bien. ujú, Y él fue asegurándose de cada paso. No quedamos, eso no quedó nada por decir, nos dimos las gracias, recordamos la felicidad juntos. Eh, bueno, esa conexión de amor creció sublimemente y es lo que tú dices. Realmente fue una conversación entre dos almas. O sea, había mucho más que una conversación banal. Era algo realmente importante. Lo bonito también es que él, que era un maestro en esto de vivir el presente, después de esa conversación me dijo, mami, te quiero, y volvió a su presente con toda naturalidad. No sé si en ese momento cogió su tablet o su lo que sea, porque las manos todavía las podía mover, y, y transcurrió ese mes que quedó maravilloso, también destilando amor a, a raudales y dándonos esa paz que a veces en algunos momentos a nosotros nos faltaba porque sabíamos que se iba acercando el momento. Pero lo bonito también es ver cómo en ese mes ya nos dimos cuenta de cómo iba actuando el alma de mi hijo. Mi hijo iba haciendo conexiones y desconexiones con su cuerpo, ya estaba muy sedado, llevaba mucha ujú, morfina porque había muchos dolores, pero notábamos que estaba, que no estaba. De hecho, claro, como estábamos en pandemia, yo tuve que dar clases online de yoga y pilates. Y en una de las clases de yoga está la que ha sido siempre la profesora de Rodrigo de inglés. Entonces ella me estaba viendo desde su pantalla en su casa. Esto fue el miércoles antes de que Rodrigo trascendiese. Rodrigo trascendió un lunes y ella me vio a mí dando la clase y una luz dorada inmensa a mi lado y empezaron a pasarle por su mente a la profesora de inglés instantáneas felices con Rodrigo, porque llevaba muchos años con él, instantáneas felices. Y esa noche ella misma me escribió para decirme que ella sabía que Rodrigo se iba a ir. Y fue también mágico porque ella, que nunca había tenido ninguna experiencia distinta o con algo del otro lado, despertó plenamente la capacidad, la clarividencia, la clariaudiencia, despertó con la enfermedad y la muerte de Rodri. Quizá porque es verdad que lo amaba infinito también, porque Rodri ha sido para ella como un hijo, porque ella no ha tenido hijos. Entonces había una relación tan estrecha, pero bueno, lo bonito es eso, ver cómo el alma va tomando el mando, va tomando el mando, va tomando el mando, luego pasó cada persona con su mascarilla en aquel entonces a despedirse y entraban angustiados y Rodrigo, y no sé lo que les decía, pero yo lo que le decía es os oye, y Rodrigo podía a lo mejor cogerles de las manos o lo que sea, y transmitía tanta paz que todos salían mucho más reconfortados que como habían entrado. Entonces se ve el alma, él sabía que se iba y no es que se resignase para nada, lo aceptó plenamente, él sabía que iba a estar bien, hasta que llegó el momento el día en que se fue, que además lo hizo también de una manera maravillosa, llena de amor, como todo lo que había hecho hasta ese momento, siempre dando las gracias, diciéndonos te quiero. Bueno, por cierto, hizo una cosa
que, que se encuadra dentro de lo que podemos llamar lucidez terminal, que aunque no se refiere al cerebro, Rodri tenía un tumor en el hombro derecho que le impedía levantar el brazo. Entonces, lo último, ya cuando le habían puesto la sedación antes de perder todas sus facultades, pues su padre a un lado de la cama y yo al otro lado de la cama, justo yo estaba en el lado en el que tenía ese hombro que no podía mover, levantó los brazos, cosa que era físicamente imposible, de ahí vemos como el alma toma el mando, nos abrazó a su padre y a mí, y en ese abrazo, con la voz, con el hilo de voz que le quedaba, nos dijo, os quiero. Entonces ahí vemos que el alma tomó realmente ese cuerpo que ya no podía moverse y abrazó, abrazó y pudo levantar ese brazo. Entonces, bueno, el día de trascender Rodri también, pues bueno, ya nos levantamos, era un lunes por la mañana, la respiración ya anunciaba que quedaba poco y yo entré en la habitación, le oía esa respiración y ya estaba angustiada. Su padre le costó más aceptar que se fuera. Yo creo que por eso Rodrigo aún aguantó un poco más. Pero yo entré en la habitación y con fuerza le dije, Rodrigo, sal del cuerpo, vete hacia la luz, mira a ver qué hay por ahí. Pero además se lo dije así, hablando y en alto y con fuerza. Le dije, sal del cuerpo. Y llamaron en ese momento los médicos y les abrimos la puerta, salí de la habitación de Rodri, abrimos la puerta y en cuanto volvimos a la habitación, Rodrigo ya se había ido. O sea que él nos lo hizo fácil hasta el último momento. Con ese amor que Hermoso. le caracterizó, nos perdonó ese último aliento que imagino, no lo sé, pero imagino que debe ser duro. Pero fue maravilloso, realmente me hizo caso, o sea, es que le dije y se fue. Hermoso. Y, y lo bonito de esto que nosotros, claro, mi marido y yo con la certeza de que él está vivo, y mi marido también abierto totalmente a este mundo, estábamos absolutamente atentos con las antenas puestas por si nos enviaba alguna señal. Por eso a veces cuando me dicen, no es que el dolor impide que las señales lleguen, yo creo que no, yo creo que no. A nosotros no nos ha pasado, teníamos un dolor inmenso, porque evidentemente por mucho que seas espiritual, por mucho que hayas tenido una experiencia cercana a la muerte y sepas que la vida no existe, es tu hijo, su físico, el que va a desaparecer y el que no sabes cómo te vas a relacionar con él. ¿Sabes? Te cambia totalmente el mundo. Entonces, evidentemente teníamos muchísimo dolor, pero por otro lado teníamos un grado de apertura muy amplio. Entonces, estábamos expectantes. Pues no tardó en hacerse visible a nosotros 2 días, pero a su profesora de inglés la misma mañana de dejar su cuerpo físico. Ella vive en un ático muy alto, se apareció una tórtola que tan alto no suelen volar y fue mirándole a los ojos a ella, recorriendo la mesa de la terraza hasta que se posó en la silla donde se sentaba Rodrigo con su profesora de inglés. Eso Ujú. fue el primer día, a las pocas horas de trascender. Y a los 2 días, él trascendió el lunes, pues el miércoles nosotros también recibimos la primera señal. ¿Qué ocurre? Claro, empezamos a recibir señales, mi marido y yo, empezamos a darnos cuenta de que empiezan a llegar señales de un tipo, de otro, que ahora hablaremos si queréis de señales que hay, porque aunque me imagino que todos recibís, pero bueno, eh, yo dije, ¿qué hago con esto? Yo había tenido mi vida espiritual un poco callada, en silencio, porque siempre pues en mi entorno no era algo socialmente bien mirado. Mi padre, mi madre, gente bastante racional, del mundo académico. Entonces, luego pensé, después de haberse muerto físicamente mi hijo, ¿qué más me da lo que piensen de mí? Entonces decidí que lo que tenía que hacer era hablar abiertamente de las señales. Y entonces, cada vez que, porque seguimos quedando con la familia, con los amigos, cuando hablaba con alguien le contaba, me ha pasado esto con Rory, me ha pasado esto y tal. Y entonces me di cuenta que esto había tomado una dimensión tremenda. Yo le comentaba a alguien que me había pasado algo con Rory y me decían, ay, pues yo he tenido un sueño lúcido con él. Ay, pues a mí me ha pasado esto. Ay, a mí me ha pasado lo otro. Y entonces dije, ay, esto es mucho más grande de lo que yo pensaba. Claro, todas esas personas tenían un vínculo de amor muy grande porque Rodri era una persona amorosísima desde siempre. Ha sido un niño eh,
no sé, un niño amoroso, mm, que se comunicaba con todo el mundo, con la gente mayor, con la gente joven. ¿Y qué pasó? Pues que esos vínculos que creó en vida física, pues hizo que se manifestase después en esa vida ya espiritual, en ese mundo no físico en el que se encuentra. Y bueno, fueron recibiendo señales de él, sus profesores, a profesores varios, no solo la de inglés, la profesora de matemáticas, fueron recibiendo amigos ellos, amigos nuestros, familiares míos, mis sobrinas, nosotros, o sea, un montón de gente que estaba recibiendo señales. Claro, yo dije, ¿qué hago con esto? Y bueno, pensé que había que anotar, que había que apuntar cada señal. Eh, y cogí una libreta que andaba por casa y, bueno, fui anotando fecha, la persona que había recibido la señal, la descripción de la señal y no solo la descripción de la señal, sino qué emoción le había producido a esa persona esa señal, porque lo importante es que al ser una comunicación del otro lado, transmiten una emoción, que es amor, que es luz, que es que todo es maravilloso y que todo está en orden. Entonces, nada, fueron creciendo las señales, fueron creciendo, 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 nuestras y ajenas, hasta que a los 5 o 6 meses de haber muerto físicamente Rodri, oí por el oído izquierdo, porque a medida que vas, ahora te diré los métodos que he utilizado yo para ir comunicando con mi hijo, se van desarrollando otros canales de comunicación. Y entonces me dijo, escribe un libro. Y entonces, pues bueno, pues cogí más o menos las primeras 50 señales que nos había enviado, que eran muy variadas, y decidí plasmarlas en un libro. Y yo estoy segura que él me ayudó porque lo escribí en 3 meses, solamente entre clases, porque los fines de semana nos vamos fuera y a ratitos. Pero fue tan fluido, tan fácil, que en 3 meses el libro estaba Como escrito. forma. Ujú. Sí, Hay una tomó forma. coautoría de parte de él también, una Hombre, participación. bueno, yo creo que más que es casi más autor el que yo soy la transcriptora. Tú eres la que transcribe. Gretel, Y, bueno, tú hiciste un ejercicio muy interesante y fue el comenzar a documentar, ¿sí? El tomar nota de las señales, como dices tú, de las diferentes señales, de cuál persona lo reportaba, como de estos símbolos, tenerlos, comenzarlos a organizar. sí, Lo que tú me dices de comencé a ver símbolos que me iba encontrando o en sueños o en tu día a día, bueno, es algo que reportan mucho, por ejemplo, mis pacientes y claro, que creo que hay algo de vergüenza o de temor cuando se habla de eso porque, bueno, pues van a pensar que estoy loco, loca, ¿no? ¿Cómo voy a sí, decir, cómo voy a compartir con los demás que las mariposas, que claro, los arcoíris, que los claro. pájaros, que las Las nubes, libélulas, las nubes, ¿no? Como que me hablan, ¿no? O me ponen en comunicación con esa conexión de amor que tengo por mi ser querido. Entonces suele ser algo como más vivido, creo, a nivel personal, como con mucho, siendo muy medido con las palabras. Sin embargo, tú lo llevaste a un siguiente nivel, que fue el comenzar a tomar nota, organizar la información. Esto sí, también para mí, siendo terapeuta y arte terapeuta de duelo, es muy significativo porque es casi como que lo convertiste en un acto de creación. Es decir, claro. bajaste la información y comenzaste a materializar este libro. ¿Qué Pues sensación? Ujú. lo curioso, fíjate tú, es que eso lo he seguido haciendo. O sea, el libro Mm. hacía tiempo que está funcionando, hace bastante, no sé, hace 2 años y pico. Yo sigo anotando señales a día de hoy. Lo digo porque a veces la gente dice, no, cuando pasa mucho tiempo que han trascendido ya no, eso no es cierto. A mí no es cierto, en mí, quizás otras personas lo sea, pero en mi caso no es cierto. Pero también es verdad que yo fomento esa comunicación. Mira, Ujú. lo de anotar, como tú dices, está muy bien porque es verdad que vas siendo consciente de cómo él va mm, o creando señales nuevas o repitiendo pautas de las que tú ya reconoces para seguir manifestándose. Pero aquí entra en juego una cosa y es, estamos en un mundo material, denso, racional. Para recibir las señales tenemos que quitar un poco de ese peso
y tenemos que abrir nuestra mente a nuestro hemisferio derecho, al creativo, a lo intuitivo, a lo que no tiene nada que ver con la razón. Entonces, yo para mí fue muy importante saber, o sea, yo la primera impronta, cuando recibo una señal y digo, es Rodri, la primera impronta es Rodri, o algo que digo, es inusual, ya sé que es Rodri. Cuando sí luego lo analizas y empiezas a darle vueltas, pues habrá sido, pues no habrá sido, puede entonces ya que empiece la duda, que es lo que le pasa a mucha gente, que casi todo el mundo, yo, no, yo diría todo el mundo, hemos recibido señales, porque además ellos cuando se van a la luz, que van a la luz, ellos cuando se van a la luz están muy interesados en decirnos que están bien y que están vivos y que nos quieren y que nos quieren. Entonces, ¿qué necesitamos para conectar con ellos? Necesitamos dos cosas. Una, que la tenemos de ser, que es el amor. Esa conexión de amor, esto es como en la física cuántica, que dice que cuando dos partículas han estado unidas, por mucho que se alejen, siempre van a estar en conexión. Cuando ha habido un amor, siempre va a haber un hilo de amor que nos una. Esa es la primera. Y la segunda es abrirnos a la magia. Cualquier cosa que nos suceda que no sea lo normal, es él. Y además es que lo sientes, sabes que es él. Y encima sabes que todo es maravilloso, que todo es bonito. Yo estoy feliz cuando veo que en mi casa pasan cosas, pero constantemente. Y me encanta porque sé que Rodri está en casa, está conmigo, porque sí que es verdad que está en otro plano, él vibra mucho más alto que yo, pero es que nuestros planos se solapan. Y ellos, como forman parte de ese nexo de amor, siempre van a estar unidos a nosotros. Entonces, no nos cerremos a esto que nos venga, abramos la mente y sintamos la primera sensación que nos llega suele ser la real, ¿sabes? Entonces, señales, hay múltiples señales, múltiples. Yo más o menos hice una casi clasificación en el libro, pero bueno, así de manera natural fue saliendo. Podemos tener señales sensitivas, pues notas de repente como un roce en el pelo, o notas una sensación de presencia, o notas un calor envolvente, o sensaciones o un olor, o de repente ves algo, porque a medida que vas trabajando, que eso es una cosa muy interesante, a ver, esto es como un lenguaje, es como aprender un idioma. Antes nos relacionábamos los dos con la voz y con el cuerpo, hablando como estamos hablando tú y yo. Ahora él ha pasado a otro plano y tenemos que aprender otro tipo de comunicación, otro lenguaje. Evidentemente es un lenguaje a veces muy sutil, otras veces no tan sutil, porque a veces es muy fuerte y muy impactante y un poco rebatible. Entonces, hay que aprender ese otro lenguaje. Para ello, yo siempre pienso lo mismo. Yo quiero seguir relacionándome con mi hijo, así que aunque tenga que ponerle un poquito de disciplina, lo hago encantadísima. Mira, desde que Rodrigo trascendió, Rodrigo como trascendió en pandemia, en el tanatorio no pudo haber casi gente, no vino nada más que la familia estricta. Entonces, en la misma noche de trascender, a la tarde enviamos un mensaje de WhatsApp a conocidos que fue pasando y fue rodando por todos los que eran amigos de Rodrigo o gente conocida, y les pedí que durante 3 noches seguidas a las 10 de la noche nos conectásemos con Rodri, todos, y que el que quisiera rezar, rezase, el que quisiera acordarse de él, se acordase, el que quisiera hablarle, que le hablase, pero que en definitiva estuviéramos conectados con él dándole nuestra energía. Y fue tan maravilloso, hubo tanta gente que lo hizo, yo, mira, me emociono de pensarlo, pero aparte, a mí me creó una rutina que he seguido hasta el día de hoy. Yo desde entonces, 3 años y 3 meses, todos los días, y va a seguir así hasta que yo trascienda, juego con mi hijo a las cartas de los ángeles que jugábamos antes, pero ahora yo le doy el código de que ahora no me contestan los ángeles, ahora me contesta él. Y es curioso cuando hablas de símbolos y tal, cómo se va estableciendo unos códigos de comunicación. Como yo ya sé cuando sale una carta, hay una carta que siento que es él y sabes que es él. Y hay otra carta que te corrobora lo que te está diciendo. Y ya vas entendiendo, esos son lenguajes que se van estableciendo. Y todos los días lo hago. Medito
y echamos unas carteras de ángeles. Y tengo otra libreta en la que anoto todos los días los mensajes que me da y las energías que me entrega. Entonces, sigo anotando señales, por un lado, que las vemos, que ahora contaré más aparte de las sensitivas. Hago eso de todos los días meditar con él y hacer un oráculo con él. Hablo con él todos los días, yo todos los días hablo con él y espero a que me responda. Porque nos damos cuenta a veces que si tú estás hablando y te paras, a veces te llega una frase y dices, esa frase nos llegó un día de repente, yo oigo como igual que hoy escribe el libro. Eso yo no tenía ni en la cabeza. En la vida se me hubiera ocurrido escribir un libro de señales, escrito de pilates, pero de señales no escrito. Y hoy es eso, ¿no? Y otro día, por ejemplo, hacía 8 meses que Rodrigo había trascendido y oigo en mi oído interno izquierdo, la vida es como un teatro y nos tomamos demasiado en serio las emociones. Claro, a mí me impactó la frase. La dejé ahí, la anoté, porque tengo otra libreta para anotar lo que me dice. Entonces voy anotando. Y esa misma noche llevábamos 8 meses viendo vídeos por la noche para reforzarnos sobre la muerte, experiencias cercanas a la muerte, sobre el otro lado y tal. Y esa noche, al azar, elegimos a una señora que nunca habíamos visto. Y esa señora dijo en ese vídeo exactamente: la vida es un teatro y nos tomamos muy en serio las emociones. Entonces, claro, se corroboró que lo que yo escucho Ujú. internamente muchas veces es real. Así que hay que abrirse también a hablar con ellos y a esperar que nos llegue una respuesta. Increíble. ¿Eh? La apertura y el amor prácticamente es lo Claro, que dan exacto, lugar a ese nuevo lenguaje, exacto, ese nuevo exacto. Y lenguaje de luego, conexión. Ujú. exacto. Y luego las señales que van llegando, porque por ejemplo, pues nos van llegando, aparte de las sensitivas, que ya hemos hablado de eso, van llegando señales de sincronicidades, ver su nombre muchas veces en un momento determinado en el que estás pensando en él o es que estás en una duda en los sitios más insospechados, o escuchar su canción que de manera automática sale cuando tú podrían 20.000 canciones que hay o millones de canciones que hay, te sale justo la que tú necesitas oír en ese momento, o la que te da el mensaje a una pregunta que tú tienes. Tú en este momento estás pasando algún momento difícil, ya sea por él o por el día a día, y de repente te llega una canción que te dice: nada es un error. Ujú. Y Ujú. dices: ya lo tengo claro, ya tengo claro, ya me Ujú. llega la respuesta. Entonces, eh, a través de sincronicidades, a través de sueños lúcidos. Los sueños lúcidos los utilizan muchísimo porque es una forma, para ellos es muy fácil también porque nosotros realmente ahí sí que desconectamos el hemisferio izquierdo. Y ahí lo que se produce es un encuentro entre dos almas. Y ahí es cuando puedes tener esa sensación de que lo tocas, de que lo besas, de que o sea, sientes el amor, lo sientes todo. Y lo bonito y maravilloso de los sueños lúcidos es que cuando te levantas, cuando te despiertas, no se desvanecen como los otros. Se te quedan grabados en la memoria por siempre. También es verdad que no los sueñas todos los días. Yo no sé todos los días soñarlo, pero he tenido, pues no sé si desde que se fue, 4 sueños lúcidos. Es que son tan reales que cuando te despiertas sabes que has estado con él. Y algunos incluso vienen acompañados después de una prueba, para que no tengas la más mínima duda que ha sido él. O sea, es que saben enlazar señales, saben hacer maravillas si estamos abiertos y estamos receptivos. Luego, otra forma muy, muy habitual es a través de la tecnología. La tecnología la manejan maravillosamente. En mi casa las luces se encienden, se apagan, la tele se enciende y se apaga, el ordenador se pone, de repente salta un vídeo de Rodri, de repente el móvil empieza a salir fotos de Rodrigo, pasan muchas cosas maravillosas y que sobre todo suelen pasar cuando yo necesito una respuesta, cuando, no sé, te das cuenta de que participan totalmente de nuestro día a día, están presentes en nuestro día a día. Y eso no quiere decir, como dice mucha gente, que si no los dejamos en paz, que si no dejas que Ujú. hagan su marcha. Hay ese Mira, temor, sí. claro, ese temor siempre hay, pero eso es que para mí no es nada real por una razón. Yo cuando estuve fuera del cuerpo, era, es que no tengo palabras para describir la magnitud de lo que yo era.
Y yo no llegué a más, yo no fui a la luz. O sea, que ellos que han llegado a la luz tienen una sabiduría muchísimo mayor que nosotros acerca de este mundo, de nuestro propio proceso de vida, de nuestro propio plan de vida y de cómo ayudarnos. Entonces, eso de que les molestamos, yo lo he también comentado con algunos mediums o con algunas personas que se dedican profesionalmente a conectar con el otro lado y para nada. Pero es que yo lo siento así, es que no Para hay nada ningún es una problema. molestia. Para nada, al revés. Además, ellos tienen una facultad que también a través de las señales Rodrigo nos lo hizo ver, que es que tienen el don de estar en dos sitios a la vez. Sí, Pueden estar en dos sitios a la vez. Y además se conectan telepáticamente con nosotros. Automáticamente, si tú estás pensando en él, él se está conectando contigo. Entonces, es maravilloso cómo podemos nosotros también seguir nuestra marcha y ellos, por supuesto, estarán haciendo lo suyo y además nos acompañan. precioso. ¿Eh? Precioso, Gretel. Realmente estamos hablando en este momento, tú nos estás contando cosas en voz alta que muchas veces he escuchado de mis pacientes, obviamente en la privacidad de una consulta, pero estamos poniendo, creo que intuiciones también que a veces tenemos con nuestros seres queridos, pero son intuiciones a las que no damos espacio, intuiciones que también están permeadas por el temor de me debo estar enloqueciendo o si hablo de esto voy a ser juzgado, juzgada. Entonces, gracias por tu valentía también de poner esto a nivel público para que todos podamos ganar también confianza y seguridad de que hay algo más, de que más allá de esta experiencia física hay algo distinto. Vamos a Mira, yo, dar, ujú, espera, un segundo, ya claro claro que que sí. estoy en contacto con muchos grupos de duelo. Bueno, también los animales también es una forma muy habitual en que se Mm, manifiestan, mucho, 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 de todo tipo de animales. Pero bueno, aparte de eso, yo quería decir que después de estos años en que llevo ayudando y colaborando con grupos de duelo, con personas en duelo, me he dado cuenta que es una cosa general, no no es una cosa minoritaria lo de recibir señales, es general. de Otra cosa es acuerdo, que la gente se atreva a contar. de acuerdo. A mí me lo cuentan. A mí enseguida, yo como soy la de las señales, a mí enseguida me escriben, me lo cuentan, me mandan fotos, pero en su mundo, en su espacio, no lo cuentan. Mm, Entonces, es algo generalizado que le pasa a mucha gente y que a veces cuando decimos, es que yo no he tenido señales, posiblemente has tenido señales, pero posiblemente no has podido captar esa sutileza porque todavía falta un poquito de apertura o a lo mejor sí que es verdad, tienes que es la apertura al otro lado y ese amor que fluye de manera natural, obran milagros, pero hay que darles a veces también un tiempo. correcto, correcto. Gretel, vamos a pasar a las preguntas de las personas que están aquí compartiendo con nosotros en vivo. Recuerden, en este instante pueden hacer comentarios, preguntas para Gretel. Aprovechemos que ella está aquí de manera muy, muy generosa, está dispuesta a responder a inquietudes sobre los temas que ha tocado el día de hoy. Bien, vamos a comenzar aquí leyendo un comentario. Escribe, buenas tardes desde Bogotá, Colombia. Gretel, a raíz de la pérdida de mi hijo, hace 9 meses pido a Dios, a los ángeles, a ese ser superior, que me lleve con mi hijo. Comprendo y creo en la vida después de la muerte. Quisiera aprender de mediumnidad para tener una conexión con mi hijo, pero la verdad no sé qué hacer. Gracias a Bueno, la persona que escribió esto. Ujú. ¿cómo se llama? Bueno, o si se puede decir o no, no da igual, lo que tú me digas. Mencionemos el primer nombre, John. Vale, yo, pues yo diría que primero, sí que es verdad que muchos padres cuando perdemos hijos, en algún momento dado pensamos en que nos queremos ir con ellos, pero hay que pensar también que si nosotros estamos aquí es por algo. Si ellos se han ido antes es porque esto estaba previsto. Hay un plan que se traza antes de venir a este plano y en el que todos los que actuamos, como decía el teatro, que me decía mi hijo, en ese teatro cada uno adopta un rol y los que se van antes, evidentemente está pactado que se vayan antes. Y los que nos quedamos aquí es porque tenemos que aprender primero, a transitar ese duelo de una manera lo más, entre comillas, saludable posible. Y segundo, tendremos cosas que hacer todavía en este plano. Tenemos que hacer algo. Algo tenemos que aprender,
algo tenemos que enseñar, pero sobre todo algo tenemos que vivir. Entonces, la idea de querer irnos con ellos es lícita, nos puede pasar a mucha gente, pero la realidad es que tenemos algo que hacer. Y luego, perdona que me he quedado con esto, pero no sé lo demás que ha dicho. De las señales, ¿ha dicho algo más? Perdón. Después de que expresa que a veces quisiera irse con su Ya, hijo, sí, exacto. comprendo y creo en la vida después de la muerte, quisiera aprender mediunidad para tener una conexión con mi hijo, pero la Vale. verdad no sé qué hacer. Qué interesante este Sí, comentario. muy Es interesante. necesario? ¿Es necesario, por ejemplo, si yo quisiera establecer esta conexión de amor con mi ser querido, cómo lo consideras tú? Mira, yo te voy a decir mi experiencia. A base de mi práctica diaria con todos esos temas que te he dicho que hago, mi marido, por ejemplo, escribe los sueños, que también es muy importante, él escribe un diario de sueños, pues las señales, jugar a las cartas, hablar con ellos, puedes meditar, ir a la naturaleza e invocarlos, si te gusta pintar, pinta y háblale mientras pintas. Aparte de establecer todas esas cosas, ¿qué ocurre? Que vas generando también una apertura tuya de unas facultades que todos tenemos. Todos tenemos las facultades de conectar con el otro lado. Pero ¿por qué yo puedo conectar con mi ser querido y no puedo conectar con el ser querido de otra persona? Porque la conexión de amor que yo tengo con él facilita esa comunicación. Entonces, en principio, no necesitas ser medium para tener la conexión con tu hijo. Otra cosa es que quieras indagar ese camino que es maravilloso también. Porque yo sí que he notado que desde que hace 3 años y pico también desde la experiencia cercana a la muerte, mis capacidades son distintas. Entonces, me encanta indagar también en el tema de la mediunidad, pero eso es una cosa aparte. Mi conexión con Roy ha sido amor y él y yo, él y yo, él y yo. No es necesario, pero si te quieres indagar la mediunidad, perfecto. Ya sea para intentar abrirte tú como medium o ya sea para ir a un medium a que te haga una lectura. Te buscas un buen profesional, eso sí, buscas una persona que veas que es una persona seria y fantástico. Ujú. Gracias, Gretel. Hay un comentario a continuación y quisiera, es solamente un comentario, pero yo quisiera convertirlo tal vez en pregunta. Dice, también en casos de enfermedad mental puede haber sufrimiento, lo cual suele ser más complejo porque es a la vez más intangible. Tú nos comentabas de un momento específico que tuviste ya cuando Rodrigo se estaba desprendiendo del cuerpo físico, como que él, bueno, y cuando recibía toda esta medicación, como que él iba, volvía, iba, volvía. Esto también me hace pensar, por ejemplo, en ciertos trastornos ya de salud mental, en donde las personas reportan como lo mismo en sus seres queridos, como que van, vienen, van, vienen. ¿Tendrías tú algo que aportarnos a nivel de conocimiento al respecto? Mira, yo estoy en contacto con un neurocientífico que está estudiando las experiencias de lucidez terminal. ¿Vale? Eso sucede, que es también lo que le pasó a mi hijo con el brazo, que también implica un movimiento que no puede hacer el cuerpo, tanto como una persona que ya no tiene las capacidades mentales normales, que de repente desarrolle en un momento, reconozca a la gente, se despida, eso se llama lucidez terminal. Y pasa, ocurre, eso es normal. Pero hay que quitar también mucho hierro a cómo murieron o cómo trascendieron, porque realmente una vez trascienden, la sensación de ellos es de que todo está bien y que ese era el proceso que tenían que pasar. Entonces, no pasa nada si tuvieron una enfermedad en que perdieron el razonamiento o si tuvieron un accidente o si decidieron irse ellos mismos. Es que no hay diferencia. Ellos están en la luz, están todos perfectos, están todos estupendos. Y las señales que envían, es que además esto lo he comprobado yo por las señales que envían, por ejemplo, estoy en contacto con muchos padres que están en duelo y muchos niños que han decidido quitarse la vida han mandado unas señales de luz flipantes al nada, a los 2 días de irse. Lo que quiero decir es que quizá el concepto ese de si se va a la luz, o no, yo para mí es un concepto antiguo.
Yo por la experiencia que tengo con toda la gente que he podido compartir, que es mucha y de muchos países, veo que hay luz, todo es luz y todos están perfectos, ¿vale? Da igual que estuvieran con la mente peor, mejor, por enfermedad, por accidente, por lo que sea, están perfectos. Gracias, Grete. Dejan aquí otra pregunta. ¿Cómo hacer para vencer el miedo a escuchar, ver o aceptar las señales? Pues mira, yo es que pienso que es mi hijo. Entonces, ¿a mí cómo me va a dar miedo mi hijo? Es que no me puede dar miedo. A mí en mi casa, te digo, se caen objetos, pasan cosas, pero es que me encanta. Cuando pasan, digo, ¡ay, qué bien! Está Rodi aquí. No, no sé, yo eso no te lo puedo quitar. Te puedo decir que pienses que son personas. Es que no son, ese rollo nos han vendido en Hollywood, de los fantasmas, de los espíritus. Son personas, pero que ya no tienen cuerpo físico. ¿A ti te da miedo ir por la calle o en vez de una persona? No. ¿Te da miedo tu familia? No. Pues es que es tu familia, sigue siendo tu hijo, sigue siendo tu marido, sigue siendo tu amiga o sigue siendo tu madre. Es una persona que no tiene cuerpo físico. Entonces, cuando piensas eso, es que no hay capacidad para el miedo, es que no hay miedo. Claro, es verdad que si en ese momento te da miedo recibir del otro lado, sí que puedes bloquear en la llegada de señales. Si tú dices, ay, no, no, que me da miedo, que no quiero ver, ay, no, no, vale. Pero llega un momento en que entiendes que es tu ser amado y tu ser amado solo te puede traer luz y amor. Sí, 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 sí. De acuerdo. Es decir, y algo que trato de reiterar a las personas que están en proceso de duelo, es ese vínculo te sigue perteneciendo. Es decir, ese ser querido que está allá no deja de ser tu hijo, no deja de ser tu padre, no deja de Exacto, ser tu amigo. exacto. Continúa ese vínculo que ya venía construyéndose desde este plano que conocemos. Muy, muy importante lo que nos estás Totalmente, aclarando. Por totalmente. acá hacen otro comentario. Dice, mi marido falleció hace un mes, fue repentino y lo entiendo tanto a John, al que hizo el comentario de su hijo, porque me pasa a mí lo mismo. Pero también sé que nadie se va antes de tiempo y que si estoy en este plano es para algo. Claro, claro, Lo que claro. ruego es poder saber qué es ese algo para poder cumplir con mi misión. Sé que es demasiado pronto para poder entender el dolor y cómo transitarlo, pero ¿cómo hago para soltarlo y que después nos vemos? Es una pregunta. Otra pregunta, ¿cómo puedo trabajar en el desapego? El amor que me dio fue infinito, igual de infinito al dolor que siento ahora. Mira, yo te entiendo plenamente porque soy madre y porque lo he vivido. Yo mi ejercicio, el que hago diariamente, que es el que me ha funcionado, es, yo tengo dos versiones de Rory. La versión que conocía físicamente y la versión actual, el ser de luz maravilloso que es ahora, que me envía señales, que sé que está perfecto, con el que sueño, con el que convivo, con las cartas. Pues entonces yo, mi deber, o sea, yo creo que mi trabajo es cuando me vea pensando en lo que he perdido, el físico que no tengo, que no beso, que no toco, me tengo que enfocar en el ser que tengo ahora, que es un ser muchísimo más pleno. Y que encima, es que no sé quién me lo decía el otro día, creo que me lo dijo una medium con la que hice también una charla fantástica, Laura, y me decía, es que claro, ahora está más contigo. Digo, sí que es verdad, porque si mi hijo ahora estuviera aquí con 23 años, pues estaría saliendo, no sé qué, y Rodri está conmigo siempre conectado y siempre está aquí. O sea, es maravilloso. Entonces, bueno, tenemos que verlo de otro modo. El ejercicio es ese, dejar de pensar en lo que hemos perdido en el físico y centrarnos en lo que son realmente ellos ahora. Seres de luz maravillosos, nuestros seres que están con nosotros. Gracias, Gretel. ¿Cómo estás de tiempo? Porque hay varias Yo bien, preguntas. yo no tengo ¿Estás problema, bien? Perfecto. estoy perfecta. Bien, dice, Gretel, tal vez pudieras compartirme el contacto de alguna medium, de pronto alguien recomendado. He investigado algunos, pero contactarlos es muy difícil. ¿Tienes de Bueno, pronto alguien que después me puedas pasar a la ver, yo información?
Yo creo que hay una escuela de mediums que es muy seria, que la lleva Sebastián Lía, y dentro de esa escuela de mediums se llama Intangible Lab. Allí puedes acceder a mediums que son muy, muy fiables. Son mediums que basan en las evidencias, con lo cual no solo te van a decir que están orgullosos de ti y tal, sino te van a dar pruebas reales de que es tu ser querido y que se encuentran bien. Hay uno en especial que a mí me gusta mucho, que se llama Nacho Argiró, creo que se llama. Bueno, puedes indagar. También es que cada uno, yo creo que ahí tenéis que ver qué os vibran, buscar en Instagram o donde veáis, porque a cada persona le llega, es como un terapeuta, es algo que, ¿verdad? Que tienes ese energético también, es Tienes algo, que conectar. claro, tienes que Ujú, conectar. ¿Eh? ujú. Pero bueno, Ujú. a ver, hay maravillosos mediums y fiables, serios y sobre todo muy respetuosos con los procesos de duelo que vivimos todos. Aprovecho también esta pregunta, Gretel, para pedir de pronto recomendación, o sea, un autor o alguna persona que se dedique al estudio de la CCM. Recuerden que las CCM son estas experiencias cercanas a la muerte que están bastante documentadas. A mí me sorprendió cuando entré al mundo de la CCM y me Claro. obsesioné leyendo todos estas investigaciones porque está bastante ampliado en este momento es un área de investigación. ¿Tienes de pronto también un lugar, un autor, un investigador que te... Bueno, yo ahí diría más bien algún canal de YouTube que son serios. Por ejemplo, está The Other Side, que también está en inglés y versión español. Allí es todo ECMs. Y luego está también el canal de Somos Alma, en el que creo que tú me viste a mí. Y Mm, ahí también salen muchas, muchas experiencias cercanas a la muerte y muy diversas. Y son gente seria porque el canal de Somos Alma, por ejemplo, lo lleva la Fundación ICLOVI, que está al mando la doctora Luján Comas, que es una médica anestesióloga que está investigando a nivel hospitalario las experiencias cercanas a la muerte. Entonces son gente con una seriedad eh, que nos da mucha credibilidad. ¿Eh? ujú, ¿Vale? ujú. Gracias, Gretel. Dice, "Ah, siento, no, perdón, algo me indica que mi hijo me envía señales, pero no logro entenderlas. Bien, mira, yo hay una cosa muy bonita que me di cuenta con Rodri al principio, que las primeras señales, la mayor parte de las veces, eran un te quiero y un estoy vivo y un estoy contigo. Y a veces no tienes que entender nada especial, simplemente si tú sientes que en un momento ha habido una presencia detrás, notas un viento que es inusual, notas que el móvil hace algo raro, notas que una mariposa se posa en tu ventana de manera también poco usual, es que no, a veces no tiene más que un te quiero. Siempre digo que las señales son un te quieros. Lo que ocurre es que cuando vas avanzando en la relación con ellos, porque eso es claro, a medida que vamos aprendiendo ese lenguaje entre los dos, esos símbolos que te envían, pues eh, sí que te van respondiendo a cuestiones de tu día a día. Ellos no pueden evitarte las experiencias vitales que tú tienes previstas desde antes de nacer, pero sí te pueden ayudar a llevarlas de un modo mucho más desde el amor, mucho más desde la armonía. Es un acompañamiento y sí que te pueden facilitar algunas cosas del día a día sencillas. Entonces, a veces las señales son simplemente un te quiero. Luego pueden a veces llevar implícita un mensaje o no, pero bastante mensaje es que te digan te quiero. Yo es Eso, maravilloso, es maravilloso. eso lo vale todo. Y finalmente escriben acá, un familiar perdió a su pareja y va muy seguido a visitar su tumba. Creo que esto es como un apego hacia el lugar donde fue depositado el cuerpo físico. ¿Hay alguna recomendación para esta persona? Mira, yo creo que no hay forma correcta de vivir el duelo. El duelo es algo muy complejo y muy personal. Sí que es verdad que gracias a Dios tenemos ayudas como arteterapia o como muchas otras ayudas que hay,
pero no sería yo capaz de juzgar que esa persona que va mucho a la tumba de su ser querido sea por apego. A lo mejor va allí y habla con él y se siente en paz. Es que no lo sé, yo no podría juzgar eso. No, no me siento capaz de juzgar eso. Mm. El respeto también por el proceso que Claro. va cada persona transitando. Y la última pregunta te la quiero hacer yo, Gretel, y es, ¿cuál es el significado tuyo personal después de todo este viaje que has recorrido? ¿Cuál es tu significado de amor? Ay, mira, se me han puesto los pelos de punta. Es que el amor, es que no tengo ni palabras. Mira, yo el amor, ya te lo he dicho, el amor más grande que he vivido ha sido y está siendo la conexión con mi hijo, que sigue creciendo ese amor y sigue creciendo a pesar de la ausencia física. Entonces, para mí la palabra amor significa la guía que tenemos que tener a partir de aquí, en esta vida. Creo que es la guía máxima, la guía Mm, máxima. me, Y, me, ad- me y sa- además lo que venimos a aprender aquí realmente son todo facetas del amor, lecciones sobre el amor, todo se basa en el amor. Me hace mucho, mucho sentido tu significado de amor. Gretel, muchísimas gracias por compartirnos todos estos detalles de conexión que has tenido con tu hijo. Gracias por recordarnos también sobre el amor, sobre cómo el amor trasciende, ¿no? Las cosas que son físicas y que se sigue generando en otros planos distintos, diferentes, que en este momento creo que en nuestro cuerpo humano son difíciles de contemplar o tal vez de comprender por completo, pero al menos saber que hay algo más, creo que nos deja también la esperanza de que podemos recorrer de manera distinta el duelo, comprender también la muerte desde un ángulo diferente. También te felicito por tu libro, ¿no? El poder condensar todo este lenguaje con tu hijo, en materializarlo en una obra de arte finalmente, es una obra de creación y nuestros mejores deseos. Creo que no hablo solamente por mí, sino también por todas las personas que tuvieron hoy la fortuna de escucharte. Nuestros mejores deseos para que siga tu mensaje creciendo y llegando a las familias, a los padres, a las madres que han pasado por situaciones también de pérdida. Pues muchísimas gracias a vosotros de verdad por haberme aceptado aquí y bueno, pues nada, me siento muy, muy bien acogida y muchas gracias, Paulina. Gracias, Gretel, y gracias a todas las personas que nos acompañaron acá en vivo. Que tengan un excelente día. Un abrazo.